Tatuaje en Egipto, muñecas de paleta y figuritas truncadas. Tun, tun. Hola, cotoneros. Una semana más os invito a que me acompañéis en mi periplo personal para entender y ordenar la información en torno a la práctica del tatuaje en el Antiguo Egipto. Este es el quinto vídeo, así que si no habéis visto los anteriores, os invito a que lo hagáis antes de ver este. Os dejo los links en la descripción. El tema me resulta fascinante y me está costando simplificar la información para que podáis cogerme la manita y acompañarme en este viaje sin aburriros. Voy uniendo fichas a medida que voy haciendo los vídeos. Aún así, y aun con todo, me apetece mucho hacerlos, así que sigamos, a ver dónde nos llevan. Comencemos. Como os conté, muchas son las figuritas de mujeres semidesnudas o desnudas encontradas en el recinto funerario de Mentuhotep II y sus cercanías en Deir el-Bahari, que a estas alturas ya deberíais saber que es el templo funerario en el que se encontraron a las mujeres egipcias con las primeras evidencias del tatuaje. También deberíais saber que a día de hoy estas figuritas son conocidas como figuritas de fertilidad, y aunque no se sabe muy bien para qué se usaban, se da por buena la hipótesis de que ayudaban al difunto en su tránsito al otro lado. Como os he repetido hasta la saciedad, algunas de estas figuritas presentan adornos muy parecidos a los tatuados en el cuerpo de las tres mujeres encontradas en este templo funerario dedicado al culto de la diosa Hathor, por lo que se cree que esos adornos podrían representar tatuajes. Estas figuras, no sé si todas o la mayoría, están hechas de fayenza, un tipo de cerámica vidriada de color azul verdoso brillante, muy característico de los egipcios. Este color es muy parecido a una piedra semipreciosa llamada turquesa, y ¿sabéis qué? A la diosa Hathor también se la conoce como la dama de la turquesa, por la vinculación de esta piedra y su color verde azulado con la fertilidad, la vida y la renovación. En este vídeo, como veréis, la dama de la vulva va a tomar nuevamente protagonismo. Muchas son las veces a lo largo de estos vídeos que os he hablado de estas novias de los muertos, también conocidas como figuritas truncadas, por aquello de que les faltan las piernas. Lo que hasta ahora no os he contado es una hipótesis creada por una egiptóloga llamada Ellen Morris que me resulta apasionante. Y como no, como todo aquello relacionado con la dama de la vulva, me apetece compartirosla. En esta hipótesis, que les falten las piernas a estas figuritas no es casual, y se debería a la intención de remarcar la zona genital. Pero antes de nada, y para situarnos mejor, empecemos hablando de las muñecas de paleta, de aquellas que llevo amenazándoos con hablaros desde hace unos vídeos. Las muñecas de paleta o paddle dolls en inglés son una especie de figuritas femeninas hechas en tablas de madera que fueron encontradas en diferentes tumbas en los alrededores de la zona de Deir el-Bahari y en el propio templo de Mentuhotep II. Las que se han ido recogiendo en esta zona datan de un periodo histórico similar a la construcción del propio templo funerario. Aquí os muestro algunas. Pertenecieron al primer periodo intermedio y al Reino Medio, entre las dinastías 6 y la dinastía 13. Así que bueno, se encontraron a lo largo de unos cuantos años, así como unos 720. Como veis, son figuras de mujeres talladas en palas de madera y pintadas de forma llamativa. Carecen de rostro, brazos y piernas, y donde iría el pelo tienen largas cuerdas de pequeñas cuentas de loza negra. Todas tienen un enorme triángulo púbico pintado, aunque la parte trasera, las nalgas, está cubierta por tela. Algunas llevan el dorso desnudo, y casi todas están enjolladas. En un primer momento se consideraron simples juguetes, pero el enorme triángulo púbico hacía que esa interpretación cojease un poco. Al igual que ocurrió con las primeras momias con tatuajes y con las figuritas truncadas, estas también fueron mal documentadas y consideradas elementos bárbaros por los primeros egiptólogos. Imagino que por la enorme cuca pintada que tenían y porque aparte algunas tenían tatuajes pintados. Estas marcas, en concreto esta con forma de diamante punteado, se parecen muy mucho a las que tenían tatuadas las mujeres de las tumbas 23 y 26, ¿verdad? También son muy parecidas a los tatuajes de estilo guión y punto de las mujeres nubias del grupo C de las que hablamos en el vídeo anterior. Como os conté, la forma de diamante punteado parece tener una importancia especial en el tema de los tatuajes. Sin embargo, las muñecas de paleta no solo tienen este tipo de marcas estilo guión y punto. Algunas presentan dibujos figurativos, como esta con un supuesto tatuaje de un ave. Lo curioso es que en esa misma zona se encontró una momia de una mujer que poseía a medio camino entre su hombro derecho y el codo un tatuaje que representaba a dos pájaros, muy similar a los encontrados en esta muñeca de paleta. No he sido capaz de encontrar información concreta de la época en la que vivió esta mujer. Por lo que he entendido, este templo fue construido en diferentes fases y además en diferentes momentos históricos se trasladaron a algunas zonas. Esto hace que no quede claro que la mujer con las aves tatuadas viviese en el mismo momento histórico al que pertenece esta muñeca de paleta en concreto. Pero entiendo que si aparece en la tesis en la que me estoy basando para daros esta información, será una información seria y válida. De todas, por si a alguien le apetece indagar un poco más en este tema, os dejo el link de la tesis en la descripción. Sigamos. Como os decía, la mayoría de muñecas de paleta tienen adornos que recuerdan a los tatuajes de guión y punto, pero algunas tienen adornos que podrían ser tatuajes de estilo figurativo. Por ejemplo, en algunas aparecen representados un león o dos perros, pero en estos, al no existir momias que corroboren que son tatuajes, no se da por buena la idea de que efectivamente estos dibujos representan tatuajes reales, cosa que no sería raro si lo que cuenta esta hipótesis es cierto. ¿Y qué dice esta hipótesis? Pues bien, la egiptóloga que la ha creado defiende que estas muñecas de paleta y las figuritas truncadas podrían estar representando a miembros femeninos reales de carne y hueso que vivieron en aquella época. Cree que son una especie de retratos de miembros de una compañía Kenner en concreto que rendía culto a la diosa Hathor.
Ella cree que estas mujeres tatuadas encontradas en Deir el-Bahari podrían ser esas mismas mujeres a las que se están representando tanto en esas muñecas de paleta como en esas figuritas truncadas que portan tatuajes. Así que serían como una especie de contenedores sagrados hechos tomando como referencia a esas mujeres encargadas de canalizar a la diosa Hathor en los diferentes ritos a través del baile y la música. La verdad es que no se me haría raro. La época en la que empiezan a aparecer estas figuritas coincide más o menos con la época en la que vivirían estas mujeres tatuadas, así que ¿por qué no? La verdad es que la devoción que se tenía en aquel entonces a la diosa Hathor era enorme. Prueba de ello tenemos el propio templo de Mentuhotep II. Algo curioso que quiero nombrar sobre este templo son estas representaciones en las que el monarca está abrazando a dos de sus esposas principales, cosa que es extraño, aunque no único, en el contexto general de Egipto. El abrazo es un símbolo de poder e intimidad, y normalmente el que abraza es el miembro de la pareja de menor rango. ¿Y quién suele ser el de menor rango? Seguro que lo habéis adivinado, la mujer. Pero en este caso el monarca devuelve el abrazo, como dejando latente que tanto el rey como su mujer están al mismo nivel. El tal Mentuhotep II cada día me cae mejor. No sé bien qué posición ocupaban en aquel entonces las mujeres en la sociedad. Lo que sí que sé es que al menos en este momento histórico podían ser sacerdotisas, cosa que más adelante, como veremos en próximos vídeos, se les negó por considerarlas impuras. El caso es que este gesto del faraón hacia su esposa principal me resulta bastante significativo, en el que veo que la pone al mismo nivel que está él. Aunque bueno, esto quizá no sea más que una apreciación subjetiva mía. Ya sabéis que a veces solamente vemos lo que queremos ver, porque a ciencia cierta la verdad es que no tenemos ni idea de lo que representa este abrazo. Pero sigamos, estas escenas en las que el monarca abraza a la esposa no están representadas en el templo con las esposas secundarias, que son las que tenían el título de sacerdotisas de Hathor. Esto hace que sea bastante obvio pensar que estas esposas eran esposas para el culto ritual, más que como esposas de un harem, remarcando la relación especial de este monarca con la diosa Hathor, que en ese momento histórico debía tener una importancia igual al dios solar. Así que parece bastante factible que estas sacerdotisas y miembros femeninos de los grupos Kenner, encargadas de manifestar en la tierra a esa diosa, tuviesen la suficiente importancia como para que artesanos especializados crearan una especie de lotes de bailarinas y sacerdotisas hechas a imagen y semejanza de estas mujeres. Estos lotes se cree que podrían comprarse para o bien hacer ofrendas en los templos o bien ser enterrados con los difuntos a lo largo de un periodo bastante extenso. Y como algunas de estas mujeres tenían tatuajes, fueron representadas en las muñecas de paleta y en las figuritas truncadas con esos mismos tatuajes. Parece factible, ¿verdad? La verdad es que las evidencias que ofrece en su tesis la egiptóloga que defiende esta idea tienen bastante coherencia. No os voy a hablar de todas las evidencias que presenta, porque sería extenderme mucho. Os nombraré una en la que se habla de los ropajes pintados de estas muñecas de paleta, muy peculiares y diferentes a los típicos blancos de lino que llevaban en aquella época la mayor parte de los grupos Kenner, pero similares a los representados en algunos muros que llevaban miembros de un grupo Kenner en concreto de un templo de la diosa Hathor cercano a aquella región. Si queréis indagar más, como os digo, tenéis el link en la descripción. Lo que sí que vamos a comentar, como no, es ese enorme triángulo púbico, pero antes creo importante remarcar el enorme parecido de las muñecas de paleta con los collares Menat. Como os conté en vídeos anteriores, para las sacerdotisas de Hathor, 3 eran los instrumentos principales. Los sistros, que son un instrumento musical muy sagrado parecido a un sonajero, los collares Menat, que también podían ser usados como instrumentos, y los espejos. El caso es que Hathor, entre otros nombres porque tiene muchos, era conocida como la dama del Menat. El Menat, como ya os conté, es un collar con contrapeso de metal con forma de ojo de cerradura, unido a un par de hileras de cuentas que culmina en un montón de hileras de pequeñas piedras semipreciosas y cuentas de fayenza. El Menat podía ser usado como collar sobre el pecho, dejando la pieza metálica en la espalda, o podía ser usado a modo de instrumento musical, sujetando el contrapeso metálico y agitando las pequeñas cuentas. Si os fijáis, estas muñecas de paleta son muy parecidas a estos collares Menat, en lo que a forma se refiere. Y aunque no podían ser agitadas para crear sonido, porque las cuentas de pelo eran demasiado frágiles, es apasionante el parecido que tiene el cuerpo de las muñecas con el contrapeso del Menat. De hecho, algunos egiptólogos especulan con la idea de que esta forma podría estar haciendo alusión a la forma de un útero, por lo que las muñecas de paleta o el collar Menat serían úteros simbólicos. Esta idea me encantiflipa. Cualquiera que me conozca un poco sabe que a mi mente los símbolos y lo simbólico le tiran un rato largo. Volvamos a los triángulos púbicos. ¿Recordáis el mito del que os hablé en vídeos anteriores de las contiendas entre Horus y Set, donde Hathor le enseñaba la vulva a su padre para revitalizarlo? Y que esto podía ser la razón por la que las bailarinas Kenner mostraban sus cucas en los bailes a través de las patadas altas y las volteretas traseras. Pues bien, durante las danzas se cree que las bailarinas mantenían sus genitales ocultos, bajo faldas muy cortas pero ocultos, hasta que en un momento concreto de la danza ritual, el más cargado de poder cósmico revelaban su secreto al dios solar Ra, igual que hizo en el mito la diosa Hathor. Lo masculino se unía con lo femenino y el uno se completaba, por decirlo de alguna forma. La académica que defiende esta teoría cree que este momento de revelación es preservado e inmortalizado en las propias muñecas de paleta con su enorme triángulo púbico al descubierto pero sus nalgas cubiertas. De la misma forma, las figuritas de fayenza tendrían las piernas truncadas para dar mayor importancia a la zona genital. Esto me parece apasionante, que una muñeca con forma de útero tenga como elemento más visible su triángulo púbico que parece mostrar intencionadamente porque sus nalgas quedan tapadas y que en esta herramienta se esté intentando concentrar un concepto trascendental relacionado con el poder mistérico de aquello que da la vida, así con letra mayúscula, me resulta apasionante. Pero que también puede ser que sea yo una flipada de lo simbólico, que ya os digo que lo soy.
Pero vamos, que no se nota nada que estas muñecas de paleta me están encantando, con su triángulo púbico y sus nalgas cubiertas. Fascinante. Pero sigamos. Las figuritas truncadas, que sí tienen rostro y manos, según esta académica, tendrían una función diferente y complementaria a estas muñecas. Se desconoce cuál es esa función exactamente, pero se cree que estaba vinculada a la fertilidad. ¿Y en la antigüedad qué oficio estaría vinculado a la fertilidad humana? El de partera, ¿verdad? Existen hipótesis en las que Hathor y sus grupos Kenner están relacionadas con el oficio de parteras. En el contexto de una canción del reino antiguo para este tipo de bailes en los que se mostraban los genitales, se insinúa esa relación de las bailarinas de Hathor con el oficio de parteras, y se cree que podían estar presentes cantando y bailando en el momento del nacimiento de los reyes, y no solo en los ritos mortuorios. De hecho, en la mitología egipcia existe la cofradía de las 7 de Hathor, que eran 7 mujeres, hijas de la luz divina del dios solar Ra, que estaban encargadas de asistir a los niños y niñas en el momento de su nacimiento, y sabían cuál iba a ser la duración exacta de sus vidas, algo así como las hadas madrinas en los cuentos fantásticos. En las evidencias sobre la práctica del tatuaje que se tienen hasta ahora, el tema de Hathor, la música, el baile o temas relacionados con la fertilidad o el oficio de partera es algo muy recurrente. En el próximo vídeo nos adelantaremos unos cuantos años hasta el Reino Nuevo, más concretamente a Deir el Medina, y seguiremos hablando de figuritas, de cómo la magia formaba parte de la vida cotidiana de las mujeres egipcias y de cómo los tatuajes podían estar siendo usados en temas relacionados con el parto. Pero por hoy creo que tenemos información de sobra. Espero que os esté gustando esto de la tinta en Egipto y que estéis siendo capaces de seguirme el hilo. La verdad es que me ha costado bastante unir las fichas para dar un poco de coherencia a lo que voy encontrando aquí y allá, sin desviarme demasiado del tema. A mí lo que realmente me importa es intentar comprender la práctica de la forma más cercana a cómo ellos lo podían hacer, cosa que ya sé de sobra que es harto complicado, sin embargo tengo que intentarlo. Primero de todo porque es un poco desde donde me estoy dando cuenta que a título personal pienso sobre la realidad. Desde lo concreto me voy a lo simbólico e intento ver las conexiones que hay entre los diferentes elementos. Una amiga me dijo una vez que me gusta ver el núcleo del micelio, y sí, doy fe. También os digo que estoy intentando por todos los medios no hacerlo en los vídeos y ser lo más concreta y coherente en lo que os voy contando. Espero estar consiguiéndolo y que de paso os esté gustando. Si me repito mucho o digo datos que no son exactamente así, corregidme sin problema en comentarios. Gracias enormes e infinitas por acompañarme hasta aquí. Recordad suscribíos, campanita, like, bla bla bla, todas esas cositas. Y nada más por ahora. Que la dorada, la dama de la vulva, la señora del menat, la dama de la turquesa os acompañe. Nos vemos en